Hola, buenas tardes. A nosotros nos tocó el tema 4.5, en donde veremos algunos de los métodos que se pueden usar en la higiene y seguridad industrial. Nuestro equipo está integrado por Acosta Barrientos y Jocelyn Yumico, Alarcón Orozco David Fernando, Mendoza Escobedo Eduardo y su servidora González Juárez Sandra Cristal. Primero que nada vamos a ver lo que es una inspección planeada. Esta es una técnica que tiene como objetivo detectar todas las condiciones subestándar. Una condición subestándar se define como cualquier acción o falta de acción que puede llevar a un accidente. También se identifican las condiciones en las que está el trabajador y pues también que puedan generar pérdidas. Los riesgos detectados por medio de las inspecciones deben ser registrados en formularios para clasificarlos. Eso de clasificarlos pues es del menor riesgo al mayor riesgo y luego corregirlos. Para una inspección pues siempre tiene que haber formularios y el que pues hace la inspección a veces es más fácil tomar nota de las condiciones subestándar a medida de que las descubran para que así ellos puedan refrescar la memoria y precisar las observaciones que requieren prioridad. Bueno, aquí tenemos lo que es un formato para inspecciones planeadas. Pues tiene todo lo que debe llevar al principio, como la dirección, fecha, teléfono, la ciudad, etcétera. Luego viene pues cómo se hace. Dice que se marque con la X la condición del factor de riesgo. Si se marca con la X la S, pues va a decir que sí cumple. Si se marca la N, pues que no cumple, y si se marca la NA es que no aplica. Luego acá vienen pues las condiciones de seguridad. Aquí pues en este ejemplo se están revisando superficies de trabajo, irregularidades con diferencia de nivel, cintas, tapetes, escaleras, antideslizantes, muelles y otras cosas. Aquí por decir sí, dice: el lugar de trabajo posee la estructura y solidez apropiadas. Si sí la posee, pues le vamos a poner una tacha en la S, si no, en la N, y si de plano pues no aplica, se pone en la NA. Igual así con las demás. Las inspecciones planeadas frecuentemente identifican las fuentes de lesiones, o sea, ellos tienen que estar viendo dónde puede haber alguna lesión. También pérdidas innecesarias o robo de materiales. A mí me ha tocado personas que dicen que sacan material de su maquila, que es muy comercial y que ellos pueden vender por aparte, a otras personas. Entonces, pues, la persona que inspecciona tiene que vigilar esas cuestiones para que no pasen. También la contaminación de aguas y del aire, ya que es muy penado últimamente que contamines el medio ambiente. Los daños a la propiedad. Esto es un factor muy importante, ya que si se daña la propiedad, puede haber pérdidas significativas. También pérdidas de energía. Estas pueden traer pues daños al proceso, ya que si hay pérdida de energía, el proceso para, entonces no se llega a la producción deseada. Luego, herramientas y equipos defectuosos. Estos pueden producir accidentes, ya que si se usan y no están de la mejor manera, pueden ocasionar distintas cosas al operario.
Después, espacio desperdiciado o mal utilizado. En este puede que el espacio en el que está sea no se aproveche de la manera correcta y allí puedan poner máquinas y aumentar la producción, o puede que se esté utilizando de manera incorrecta en el que esté un espacio muy mínimo y puedan causar accidentes o etcétera. Bueno, se deben de inspeccionar cualquier parte de cualquier cosa que pueda interrumpir o degradar el proceso productivo. Algunos ejemplos es que presente desgaste, esto para evitar pues accidentes o pues como lo dice ahí, que pueda interrumpir o degradar el proceso, ya que si algún material presenta desgaste no se va a utilizar de la manera correcta y pues va a ser más lento el proceso. Que tenga signos de corroído, que favorezca la inflamabilidad. Este punto es importante, ya que si hay algún incendio, pues puede afectar significativamente a la empresa. Que esté flojo y que sea excesivo. También se deben de inspeccionar si tienen características químicas o tóxicas. En las empresas mayormente las partes críticas son las operaciones que están relacionadas con los equipos de control, resguardos, partes eléctricas y conexiones. Algunos ejemplos pueden ser las correas, interruptores, válvulas de seguridad, controles de velocidad, ejes, cadenas, engranajes y ganchos. Estos ya que pues son muy propensos de que el operario pues tenga un accidente en uno de ellos. Aquí pues debemos de ver pues las preguntas que debemos de hacer antes de realizar la inspección. La primera pregunta es: ¿cuál es la pérdida potencial si esta falla? Ya que pues siempre estamos evitando tener esas pérdidas. ¿Cuál es la probabilidad de daño físico a la gente o daño a la propiedad si alguna falla? Esto es importante, ya que pues mencioné anteriormente que si hay algún daño físico a la propiedad son pérdidas significativamente importantes y que van a generar un costo pues muy elevado a la empresa. ¿Con qué rapidez es posible que falle la parte? Pues en esto tenemos que ver, es como la maquinaria, pues con qué rapidez se descompone para así poder hacer los mantenimientos correctos y que el proceso pues detenga las menores veces posibles que se puedan. Si ocurre una falla, es difícil de reparar o de reemplazar. Aquí es pues ya que a veces puede que haya una falla en una máquina y a veces es mejor reemplazarla porque las piezas o lo que está fallando es de un costo muy elevado y es mejor o más costeable comprar una nueva que repararla. ¿Cuál es la experiencia de fallas con esta parte en particular? Entonces también tenemos que ver pues con qué incidencia falla y pues la experiencia que se tiene con esas fallas. El último subtema de este tema son los pasos que se requieren para realizar eficazmente una inspección. Primero es buscar las cosas que nos saltan a la vista. Esto para no poner en riesgo a nadie y asegurándose de que se logra tener una fotografía completa del todo el sector. ¿Qué se refiere a esto? Esto se refiere a cubrir todo el sector sin que quede ningún lugar sin inspeccionar. Después es cubrir el sector sistemáticamente. En pues es permitirse un cierto tiempo para hacer el trabajo a fin de cubrir cada cosa en forma metódica y minuciosa. Metódica es primero pues uno y luego otro, y minuciosa es cada espacio sin que sobre algún lugar, sin que sobre ni que falte algún lugar sin inspeccionar. Y luego
La tercera es descubrir y ubicar cada cosa claramente. Se pierde mucho tiempo respondiendo preguntas y volviendo a visitar lugares después de que se ha presentado el informe de la inspección, ya que la descripción de las cosas y su ubicación no son claras y precisas. Entonces esto es para que pues el inspector o la persona que haga la inspección descubran y ubiquen las cosas rápidamente. Número 4. Poner especial atención a las situaciones peligrosas. Pues aquí su nombre lo dice. Al tomar pues o descubrir la situación peligrosa, hay que tomar acción y reducir el peligro hasta que se haga una corrección adecuada y permanente. Luego el número 5 dice sistema para clasificar el riesgo. Este pues es una de las técnicas que se usan para lograr el éxito del control de pérdidas. Uno de los mayores beneficios de la clasificación de los peligros es el establecimiento de las prioridades. Tú en pues ves lo que es más importante y menos importante, entonces vas corrigiendo lo de mayor importancia y luego lo que es de menor importancia. Estas clasificaciones de peligro se pueden usar en el caso de un accidente para descubrir la gravedad potencial de la pérdida debido a un acto o condición subestándar. La condición subestándar, ya habíamos dicho, es cualquier acción que pues puede causar un accidente. Pues hay distintos clases de riesgo. Les voy a mencionar. Está el riesgo de la clase A, que es una condición o un acto con potencial de incapacidad permanente, pérdida de la vida o pérdida de una parte del cuerpo, pérdida extensa de la estructura, equipo o material. Pues esto se refiere a la pérdida pues a un accidente físico de la persona o de la propiedad. Después viene el riesgo de la clase B, el cual es una condición o acto con potencial de lesión o enfermedad grave. Este puede resultar en una incapacidad temporal o daño a la propiedad. Y luego viene el riesgo de la clase C, el cual es una condición o acto con potencial de lesión o enfermedades leves. Pues son cosas no tan graves, en las que pues no tienes que recibir alguna incapacidad y puede haber un daño leve a la propiedad. Luego vamos con el número 6, buscar causas básicas de los problemas. Pues tiene que reconocer y analizar todos los actos y condiciones subestándar que se observa. Pues tiene que considerarlos como síntomas del problema básico o real. Y luego vamos con el número 7 y el último, que es el informe de la inspección, que en este informe se registra la información obtenida de las inspecciones realizadas, el cual se debe llenar de manera ordenada y legible para que pues las demás personas que lo lean o lo verifiquen pues sepan de qué se está hablando. Bueno, mi nombre es Jocelyn Yumiko Acosta Barrientos. Yo les voy a hablar sobre las inspecciones no planeadas. Estas también son llamadas inspecciones informales o fuera del programa. Son todas aquellas que se realizan de manera constante. Son realizadas por las mismas personas dentro de la empresa, ya sea los técnicos o los supervisores. En esta inspección no existen formularios, sino más bien se anotan en un cuaderno de incidencias. Estas inspecciones pueden ser de dos tipos. En la primera se dice que hace parte de la rutina del trabajo de toda persona.
y que tiene por objetivo determinar cualquier condición de peligro que pueda presentarse durante un labor que realizó. En estos casos, el trabajador puede corregir inmediatamente la situación o informar la condición que está ocurriendo al departamento que corresponda. En el segundo, dice que obedece un reporte diario de factores que pueden ser de riesgo o incidentes. Este es un formato predeterminado por cada empresa, es decir, toda empresa debe tener un manual en donde se realicen pequeñas inspecciones. Las distintas áreas de trabajo deben de ser periódicamente revisadas con estos manuales. Esto con el fin de evitar alguna situación de riesgo. Además, tienen autorización para reportar cualquier situación de peligro que han detectado de forma inmediata. Esto para prevenir consecuencias mayores que pudieran llegar a causar. Por siguiente, dice que estas inspecciones deben ser realizadas con una frecuencia según a las necesidades de cada empresa, pues las empresas varían mucho según el tamaño, el número de personas, los procesos productivos, los turnos de trabajo, los recursos técnicos, humanos y económicos. Existen distintos criterios que se deben tener en cuenta, como por ejemplo el potencial e historial de pérdidas, es decir, cuanto mayor sean las pérdidas de lo que se está inspeccionando, mayor debe ser la periodicidad de las mismas. Por siguiente tenemos lo que son las listas de verificación. Estos son listas de formatos que contienen los aspectos que se deben inspeccionar en las diferentes áreas con el fin de facilitar la recopilación, codificación y análisis de la información. Estos formatos se deben elaborar cumpliendo los siguientes requisitos. Son los datos mínimos, como por ejemplo el área a la que se le va a realizar la inspección, la fecha en que fue realizada, la persona que está inspeccionando y las condiciones para inspeccionar, para las cuales se deben tener en cuenta los equipos utilizados, principales factores de riesgo y las materias primas. Básicamente, estas listas de verificación se deben ajustar de tal forma que no se intervenga y que no se invierta más del tiempo necesario y se obtenga la mayor eficiencia de su utilización. Deben ser sencillas, dinámicas, aplicables a la actividad de la empresa y específicas para lo que se desea revisar. Las listas deben actualizarse al menos una vez al año, agregando o retirando partes de la misma a medida que cambien las situaciones por inspeccionar y los resultados de su aplicación. Después tenemos lo que es la guía para la inspección. Cada empresa debe diseñar su propio manual de inspecciones con el fin de estandarizar la metodología, la presentación de los informes y el seguimiento del manual. Este manual debe tener lo que es objetivos, respaldo gerencial, personal responsable, sistemas de clasificación de las condiciones subestándar, frecuencia de realización, lista de verificación, informes, seguimiento, medición de la efectividad de las inspecciones planeadas y desarrollo de acciones correctivas. El siguiente tema es el de ¿qué pasa si? Este básicamente consiste en definir tendencias, formular preguntas o interrogantes, desarrollar respuestas y evaluarlas adecuadamente, donde debe incluir la más amplia gama de probables consecuencias, no requiriendo métodos cuantitativos especiales o una planeación concreta para dar respuestas a dichas interrogantes. Básicamente este método consiste en utilizar información específica de un proceso, el cual genera una lista de preguntas, las cuales se verifican posteriormente. De este modo, un equipo especial formula una lista de planteamientos empleando preguntas que indican con la palabra ¿qué pasa si?, las cuales son contestadas de manera colectiva por el grupo de trabajo.
Existen etapas de la metodología. Como primera etapa tenemos la identificación de los riesgos existentes. Dice que para conseguir esto se realizan una serie de preguntas, las cuales hay que darles respuesta. Un ejemplo de la primera etapa sería, ¿qué ocurriría si? Un ejemplo de esta pregunta sería, ¿qué ocurriría si el secador se detiene? Otro ejemplo sería, ¿qué ocurriría si el trabajador se olvida? Otro ejemplo sería, ¿qué ocurriría si la línea del puesto a la tierra no funciona? Son preguntas que se deben hacer para saber qué pasaría en caso de que no ocurriera algo. La segunda etapa se llama evaluación y valoración de las interrogantes. Una vez que se hacen las preguntas, se deben analizar estos errores a fin de encontrar la solución más adecuada, considerando siempre que la solución debe minimizar los riesgos encontrados. La tercera etapa sería el control. Aquí dice que una vez que se identifican los riesgos evaluados y analizados, solo nos queda tomar decisiones para un control y eliminación de los riesgos. Después vienen lo que son las aplicaciones. Aquí es utilizando principalmente para las plantas de procesos no complejos y en especial para los procesos de cada etapa. No obstante, existe una serie con preguntas como las anteriores que les mencioné, que sería, ¿qué ocurriría si? Estas preguntas están divididas por procesos como a continuación se presentan. En el primer caso sería en fallo de equipos. Aquí se hacen preguntas como, ¿qué ocurriría si fallara una caldera? Otro ejemplo sería, ¿qué ocurriría si no se activa el sistema de emergencia? Esto sería en caso de fallo de equipos. Después viene en el caso de fallo de servicios. Aquí se preguntaría como, ¿qué ocurriría si fallara el sistema de refrigeración? O, ¿qué ocurriría si existiera un fallo de la energización? Por tercer caso, tenemos lo que en caso de que sean fallos de cargar el producto. Aquí se preguntaría así, ¿qué ocurriría si el caudal de carga fallara? O bien sería, ¿qué ocurriría si existiese un retroceso del producto? Aquí tenemos un poco de más ejemplos. En este caso sería ejemplos de sucesos especiales. Aquí se preguntaría como, ¿qué ocurriría si hubiesen fuertes vientos? O, ¿qué ocurriría si la velocidad de corrosión fuera mayor? Esto es en caso de sucesos especiales. En los casos de interfaces, se preguntarían, ¿qué ocurriría si no se mantuviera el nivel de una interfase en cualquiera de los siguientes casos? Alta y baja presión, procesos vapor, procesos de agua refrigeración, etc. En el caso de las válvulas de seguridad, se preguntarían como, ¿qué ocurriría si no se cierra la válvula? O, ¿qué ocurriría si no funciona la válvula de alta presión? En el otro caso sería planes de emergencia. Aquí las preguntas serían, ¿qué ocurriría en caso de emergencia? O bien sería, ¿qué ocurriría si se encuentra el personal formado en el uso de los equipos de emergencia? Por otra parte, está lo que son planes y programas de formación e información. Aquí se preguntarían como, ¿qué ocurriría si el operario no estuviese formado ni informado? Y pues hasta aquí es todo. Hola, mi nombre es Eduardo Mendoza. Yo les voy a hablar acerca del análisis de riesgos de operatividad en los procesos. Este es un método llamado o conocido como HACCP, que proviene del inglés de riesgo y de operatividad. El método HACCP es una técnica diseñada para identificar los peligros que pueden causar accidentes en diferentes áreas de instalación. ¿Qué quiere decir esto? Pues que básicamente lo que hace este método es identificar o señalar los peligros que puede haber en alguna área determinada. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues se basa en la premisa de los riesgos, los accidentes o los problemas de operatividad
que ya hayan ocurrido o que estén ocurriendo mientras se analiza, o incluso que sea en una etapa de diseño, que lo vamos a ver más adelante. ¿En dónde se ha visto aplicado este método? Bueno, pues se ha visto en industria química, en industria farmacéutica, industria de petróleo y gas, e incluso en la industria nuclear. ¿Y cómo fue que se ve este método en cada una de ellas? Bueno, pues es mediante analizando algún nuevo proyecto, algún nuevo proceso, verificando modificaciones importantes del proceso y haciendo revisiones periódicas de las operaciones ya existentes. ¿Y esto para qué? Pues como ya lo comentamos, para identificar y señalar algunos peligros y pues prevenirlos. En otra definición, bueno, pues el análisis de riesgos HACCP es adecuado tanto para una etapa de diseño, como lo comentábamos ahorita, y también como para una etapa de operación, evaluando en ambos casos las consecuencias de posibles desviaciones en todas las unidades de proceso, tanto si es continuo como discontinuo. Y pues esto quiere decir que no importa si apenas estás diseñando algún proceso, alguna operación, o si ya está implementada, este método llamado HACCP pues nos sirve para cualquiera de los dos. Y pues la técnica consiste en analizar sistemáticamente las causas y las consecuencias. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se analiza todo muy particularmente. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, pues es planteado a través de algunas palabras guías que se utilizan. Buenas tardes, mi nombre es David Alarcón Orozco y seguiré hablando del método HACCP. Como ya se mencionó, el método HACCP se fundamenta en la premisa de que los riesgos, accidentes o problemas de operabilidad son consecuencia de una desviación de las variantes de un proceso con respecto a los parámetros normales en un sistema y etapa determinado. Este método se basa en identificar 4 elementos claves. El primero es la causa del riesgo, el segundo la consecuencia resultante de la exposición a este riesgo, el tercero las medidas de control existentes para prevenir el riesgo y por último son las recomendaciones que se deben seguir si se considera que las medidas de control son inadecuadas o no existen. Pero, ¿cuándo debemos de hacer un método HACCP? Bueno, pues a continuación se los explicaré. Este método se puede aplicar en instalaciones nuevas y existentes y es adecuado tanto para la etapa de diseño y la etapa de operación, evaluando en ambos casos las consecuencias de posibles desviaciones en todas las unidades de proceso, tanto si es continuo como discontinuo, a instalaciones simples o complejas. Esto no excluye que se necesiten otros tipos de evaluaciones de riesgos para reforzar las previsiones. Más bien, el método HACCP es un precursor para otros tipos de análisis. En el caso de las instalaciones nuevas, se pueden realizar en cualquier etapa, ya sea cuando se encuentre en diseño, en ingeniería, en detalle o antes de la puesta en marcha. A continuación, les presentaré las ventajas de realizar un estudio HACCP. Un análisis de riesgos con metodología HACCP no solo permite mejorar la seguridad de una instalación, sino que también sirve para poner de relieve los posibles problemas de diseños y operatividad en donde una fase temprana del desarrollo del proyecto. También se emplea como herramienta eficaz para auditorías de seguridad o identificación de riesgos de una instalación existente o para anticipar medidas de seguridad ante posibles cambios en un determinado proceso. Por lo tanto, a medida que avanza el proyecto, los principales riesgos se pueden minimizar, eliminar o controlar desde el principio. Y estas son las ventajas de hacer un estudio de HACCP. Bueno, por siguiente les voy a explicar lo que es el análisis de modo falla y efecto. Este tema dice que es un método utilizado para prevenir fallas y analizar los riesgos de un proceso mediante la identificación de causas y efectos, a fin de determinar las acciones que se utilizarán para inhibir las fallas.
Básicamente, este modo de fallas está relacionado con el hecho de cómo un proceso puede ser llevado a operarse de manera deficiente y estar compuesto por tres elementos. Estos tres elementos vendrían siendo los elementos de efecto, causa y detección, en donde el efecto es la consecuencia de lo que la falla puede causar al cliente. Después viene la causa. Este es lo que indica la razón por la que se produjo el error. Y por último está la detección, en donde esta es la forma utilizada en el control del proceso para evitar las posibles fallas. También se dice que en el FMA básicamente tiene por objetivo lo que es identificar, delimitar y describir las no conformidades. Las no conformidades vendrían siendo el modo de la falla. Estas son generadas por el proceso y sus efectos y causas a través de acciones de prevención para poder disminuir o eliminarlas. Después tenemos lo que son los tipos de FMA, que vendrían siendo FMA de producto. Este dice que está relacionado a las fallas que pueden ocurrir en el producto dentro de las especificaciones del proyecto. Aquí básicamente dice, bueno, es decir, detecta posibles fallas en el diseño, aumentando las probabilidades de anticipar los efectos que pueden llegar a tener en el proceso de producción. Por siguiente, tenemos lo que es el FMA del proceso. Este dice que está relacionado a las fallas que pueden ocurrir en el planteamiento del proceso, llevándose en consideración las no conformidades presentadas en el producto relacionadas a las especificaciones del proyecto. Es decir, este se encarga de revisar los procesos para encontrar posibles fuentes de error, además de que se enfoca en hallar los riesgos o las incapacidades de cumplir con las especificaciones del cliente. Después tenemos lo que son las aplicaciones del FMA. Básicamente sirve para, bueno, una de sus aplicaciones es para disminuir la probabilidad de fallas en los proyectos, en los nuevos proyectos para realizar productos diferentes. Después tenemos el que es para disminuir la probabilidad de fallas potenciales que aún no han ocurrido en productos o procesos en operación. Además, después dice que ayuda a aumentar la confiabilidad de productos o procesos en operación a través del análisis de fallas que ya hayan ocurrido. Después tenemos lo que es, también se aplica para disminuir los riesgos de errores y aumentar la calidad en los procedimientos administrativos. Aquí básicamente ayuda a, así como lo dice, disminuir los errores y los riesgos para que los errores y los riesgos en un proceso para que el producto final logre salir con una mayor calidad. Después tenemos lo que son las etapas de la concepción del FMA. Básicamente, la primera etapa es definir el proceso que será analizado. La segunda etapa sería definir el equipo priorizando los aspectos disciplinarios. Tercero sería definir la no conformidad. Este sería el modo de falla. Después sería identificar sus defectos, identificar su causa principal y otras causas que llegarán a ocurrir. Después sería priorizar las fallas a través del nivel de riesgo, actuar a través de acciones preventivas, es decir, la detección. Hay que detectar pues acciones antes de que ocurra un mayor riesgo. Después sería definir el plazo y el responsable de la acción preventiva, es decir, hay que a una persona responsable la cual va a estar inspeccionando el proceso para poder evitar y prevenir los errores o fallas que puedan llegar a causar los procesos. Después tenemos un claro ejemplo. En este ejemplo se enfoca el diseño de cada FMA es de acuerdo a la empresa y a las necesidades de la empresa. En este caso, pues aquí la empresa le agregó lo que es el nombre del proceso, ensamble de componentes. Después lo que es el producto y luego ya el nombre del producto, la fecha,
el proveedor del material, la fecha de la fabricación, nombre y firma, supervisión, fecha de AMFA de la última versión. Básicamente aquí viene lo que son el modo de falla. Aquí vienen dos modos de fallas. El modo de falla en donde especifica que falta la soldadura y en el otro caso que es soldadura defectuosa. Después tenemos lo que es el efecto potencial de falla. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, el efecto es que en la falta de soldadura hay rebajos, ruidos y falta de rigidez. En este se abarcan dos causas potenciales de fallo, la primera es defectos de acopiamiento y la segunda es que las pestañas están fuera de geometría. Aquí dice que los controles actuales pues no abarcan ninguno. Aquí pues hay otras especificaciones más concisas, es como les digo, depende de cada empresa. Aquí dice que el índice prioritario del riesgo es muy alto, es decir, tiene un 128 de riesgo en defectos de acopiamiento y aquí tiene un 96% de riesgo en pestañas fuera de geometría. Por consiguiente tenemos lo que es el estado y acción recomendada. Aquí dice que pues básicamente este se controla, se lleva a cabo por medio de un control y el otro pues hay que volver a rediseñar pues las pestañas fuera de geometría. Por siguiente tenemos lo que es el área, pues el área que es responsable de cada defecto, de cada error. En este caso, en el defecto de acopiamiento, pues el área responsable es desde la fabricación. Y en pestañas fuera de geometría, pues es el diseño, ya que estas pues no están bien diseñadas, ya que no quedan ajustadas o de acorde a las necesidades del producto. Después tenemos la acción correctora. Esta acción pues es la que va a prevenir estas fallas que están obteniendo. En el caso de defectos de acopiamiento, dice que en la acción correctora hay que, dice, previstos grupos de aprietes en la zona. Hay que apretar, aquí bueno, por lo que yo entiendo, hay que apretar bien en las zonas para evitar los defectos. Después, en acción correctora dice que pues las pestañas deben estar bien diseñadas para la geometría, ya que pues en este caso pues no están bien diseñadas. Si se fijan aquí el índice prioritario de riesgo disminuye bastante, ya que aquí era un 128% y aquí es un 96%, aquí era un 96% y aquí es un 36%. De igual manera aquí abajo. Acá tenemos otro ejemplo. Este es un ejemplo más sencillo. Este es un ejemplo AMFE, lápiz de madera con goma de borrador. Aquí dice nombre. Pues viene la goma, el aro de metal, el cuerpo de madera y la mina. Aquí viene la función. La goma pues lo que hace es borrar. El modo de falla es que rasga la superficie. El mecanismo es que la goma se endurece con el tiempo. La detección es pues hay que inspeccionar. La compensación, pues básicamente hay que usar otra goma ya que esta no nos está funcionando. Los efectos, pues básicamente trabajo con muchas manchas, pues lo que hace esta goma es que realiza, pues en vez de borrar, crea más manchas. Después tenemos lo que son las medidas preventivas. Estas son verificar el compuesto de la goma y pues hay que cambiarlo. Les digo, aquí es otro diseño pues un poco más fácil y pues cada empresa crea su propio diseño. Y hasta aquí es todo. Damos por terminado esta exposición y aquí termina esta presentación.